Buenas noches, profesor. Ahora seguiremos con la exposición sobre los bancos centrales, el grupo 6. Siguiente, por favor. Los integrantes del grupo, Coquehuanca Mamani Lev, Chalco Eliud, Franco Sea Natalie, León Congona Jorge, Lipa Mesa María del Rosario y Quispe Choque María del Rosario. Siguiente, por favor. Ahora empezaremos sobre qué es un banco central. En el Perú, esta institución es una persona jurídica de derecho público que tiene como finalidad la de preservar la estabilidad monetaria en nuestro país. Esto está señalado en el capítulo 84 de la Constitución, en lo cual podemos resaltar como principal característica su autonomía. Como un dato importante, podríamos mencionar que su directorio está conformado por 7 personas, de las cuales 3 son elegidas por el Poder Ejecutivo, 3 por el Poder Legislativo, y está encabezada por el presidente, que en este caso sería Julio Velarde. Siguiente, por favor. Entonces, con esto podemos entender que cuál es la finalidad del Banco Central de Reserva del Perú. La finalidad de esta institución sería la de preservar la estabilidad monetaria, como también la autonomía de esta institución, por lo cual cumple 4 principales funciones. Siguiente, por favor. Entre sus principales funciones sería la de emitir billetes y monedas, los cuales permite que se den las transacciones monetarias con total normalidad. Una segunda función sería regular la moneda y el crédito en el sistema financiero a través de distintas acciones como intervenciones en el mercado cambiario de la moneda extranjera. Una tercera función sería administrar las reservas internacionales mediante criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para así administrar estas reservas y reducir el impacto negativo en caso pueda existir alguna crisis financiera de carácter global. Y finalmente, la de informar de forma periódica el estado de las finanzas nacionales. Con información importante, como se puede ver en la imagen, mediante los reportes de inflación que se dan mensualmente y trimestralmente. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los bancos más importantes. En este caso tenemos al sistema de la Reserva Federal. Es el Banco Central de Estados Unidos y fue establecido en 1913 y actualmente tiene 12 sucursales. Dentro del directorio de los 7 miembros de la Junta de Gobernantes del Sistema de la Reserva Federal son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Actualmente el presidente es Jerome Powell y el vicepresidente es Michelle Barr. Siguiente, por favor. Las 5 principales funciones de la Reserva Federal son estar a cargo de la política monetaria de la nación, promover la estabilidad del sistema financiero, promueve la seguridad y la solidez de las instituciones financieras individuales, fomenta la seguridad y eficiencia del sistema de pago y liquidación y promueve la protección del consumidor y el desarrollo de la comunidad. Siguiente, por favor. La política monetaria de la Reserva Federal funciona estimulando o restringiendo el crecimiento de la demanda general de bienes y servicios en la economía. Cuando la demanda general se desacelera en relación con la capacidad de la economía para producir bienes y servicios, el desempleo tiende a aumentar y la inflación tiende a disminuir. Es por eso que la Fed, ante una desaceleración, estimula la demanda general a través de una relajación de las políticas, reduciendo las tasas de interés. Y por el caso contrario, si es demasiado fuerte, el desempleo puede caer y la inflación puede aumentar. Y por tanto, la Fed endurecería la política monetaria aumentando las tasas de interés. Siguiente. Ok, vamos a responder a esta pregunta que dice si realmente sirve tener un banco central en los países. Siguiente, por favor. Bien, ahora, la existencia de un banco central en sí es un tema muy debatible por muchas personas, incluso por economistas, para lo cual voy a presentar argumentos en favor y en contra y vamos a hacer un contraste para ver si es ideal o no es ideal tener un banco central en un país. Primero, empezando por los argumentos a favor, nos dicen que la política monetaria, en primer lugar,
Nosotros sabemos que el Banco Central es el encargado de formular y ejecutar la política monetaria, ¿no? A través de las tasas de interés y también de la oferta de dinero. Con lo cual, el fin de esto es más básicamente mantener la estabilidad de precios y también crear un crecimiento económico estable, lo cual es muy positivo para la economía. Ahora, tenemos en segundo lugar la estabilidad financiera. Como hemos experimentado ya hace varios años, ocurren muchas crisis, ¿no? A lo largo, en periodos de tiempo. Y una de las más graves ha sido, o una de las más recientes ha sido la crisis financiera del 2008, en el cual, bueno, Estados Unidos y le siguieron en cola varios países y la Reserva Federal de Estados Unidos es la que entró al rescate, como prestamista, ¿no? Entonces también tiene esa labor, en última instancia como prestamista, pero también como previsor de las crisis financieras que ocurren en el mundo. También la regulación y supervisión de las entidades financieras para que estas mismas no se hallen en situaciones fraudulentas y también protege, ¿no? A nosotros como depositantes en el sistema financiero. Ahora, los argumentos en contra sería el intervencionismo, ya que sabemos que el Banco Central tiene mucho poder y este poder hay veces utiliza muchas herramientas que realmente son muy necesarias, lo cuales pueden llegar a desequilibrios en la economía. Luego tenemos las políticas equivocadas, ¿no? Ya sabemos que las acciones del Banco Central son muy importantes, pero muchas veces los hacedores de políticas económicas o monetarias pueden cometer errores. Y cuando estos errores se cometen, puede llevar a situaciones tan difíciles que incluso pueden causar deflación o incluso recesión en una economía. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos para explicarlo mejor. Tenemos los siguientes ejemplos con respecto a ejemplos latinoamericanos de bancos centrales de reserva. Por un lado, tenemos el ejemplo de Panamá, donde podemos ver que es un caso muy peculiar. ¿Y por qué decimos que es peculiar? En realidad lo decimos por muchas maneras. Sin embargo, quizás es el único caso en Latinoamérica en los cuales no se presenta o no se tiene un banco central de reserva. Sin embargo, ¿por qué carece o tiene distintas funciones? Principalmente por dos. Primero, porque carece la función de emitir monedas o crearlas. Y segundo, porque no controla la regencia del sistema financiero. ¿Y qué sucedió exactamente en 1971? Pues básicamente Panamá dio por hecho o abrió su mercado monetario y mercado financiero de manera que todas las empresas vinieron al país. Y es más, se crearon a partir de entonces unas más de 100 bancos, lo cual les permitió tener como se promovió la integración financiera y finalmente se promovió lo que vendría a ser un mercado privado de masa monetaria. Tenemos un segundo caso, que es el Banco Central de Ecuador. Y esto es muy importante, ya que el Banco Central de Ecuador se maneja por el dólar, es decir, una moneda extranjera. Y esto es muy importante, ya que a pesar de que el Banco Central de Reserva de Ecuador tiene una autonomía perfecta, sin embargo, se limita muy poco al tema de control del sistema financiero o también el sistema monetario de su país. Y esto es muy importante, ya que esto no le permite crecer al ritmo que le gustaría crecer, ya que está controlado previamente por la Reserva Federal de Estados Unidos. Y finalmente, tenemos el tercer caso, que es el caso de Perú. Y este caso puede ser algo idílico porque se le considera un gran ejemplo. Y es que es idílico porque a pesar de los conflictos sociales que se tienen en nuestro país, el Banco Central de Reserva del Perú es muy importante, ya que ayuda o por lo menos estabiliza el sistema monetario del país, haciendo que las empresas y las empresas privadas, obviamente, puedan adentrarse en el Perú. ¿Y esto cómo lo hace? Pues, básicamente lo hace por un sistema que se llama la flotación sucia. Y esto, en resumidas palabras, es que da la libertad a que fluctúe la moneda, que en este caso es el sol peruano. Sin embargo, pone límites y estos límites se establece con el fin de que el tipo de cambio suba o baje, pero que se mantenga dentro de los límites establecidos. Ahora daremos paso a la siguiente compañera.
Autonomía del Banco Central de Reserva. Para hablar de esta autonomía vamos a mencionar el Banco Central Europeo, siguiente por favor, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra. Siguiente. La pregunta es, ¿deberían ser autónomos los bancos centrales de reserva? Para responder a esta pregunta vamos a referirnos al Banco Central Europeo. Siguiente. Si bien ésta actúa dentro del marco de la Unión Europea, tiene una notable independencia, lo cual permite una estabilidad y credibilidad monetaria. Es decir, toman sus decisiones basadas en análisis económicos y objetivos, sin darle paso a las influencias políticas que puedan haber, y lo cual esto fomentaría lo que es la confianza de los inversores y agentes económicos. En cuanto al Banco Central de Reserva de Inglaterra, siguiente. Si bien el Estado establece el objetivo de inflación, esta cuenta con una autonomía en la parte operativa, lo cual a este banco le permite una mayor transparencia y rendición de cuentas e información detallada sobre sus acciones y políticas monetarias que hayan aplicado. Finalmente, la Reserva Federal de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Esta es una muestra muy clara sobre autonomía, ya que tiene un significativo grado de independencia. Y esto a este banco le permite que haya una estabilidad financiera gracias a la supervisión y regulación efectiva del sistema financiero y un control a la inflación de manera eficaz, implementando políticas monetarias efectivas como el ajuste de las tasas de interés o manejo de la oferta monetaria sin tener influencia, obviamente, del Estado o alguna presión política, ¿no? Lo cual contribuye a la integridad de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya. Ahora pasaremos a hablar sobre la no autonomía. Teóricamente, la condición básica para que un banco central funcione es que éste debe ser autónomo. Pero esto se cumple realmente en la práctica. ¿Realmente todos los bancos centrales son autónomos? Para responder a esto, tomaremos de ejemplo el Banco Central de Venezuela, el cual empezó a perder su autonomía desde octubre del 2002, cuando se publicó la reforma parcial de la ley del BCB, en la que se modificaron artículos importantes como el 65 y 71. Asimismo, durante la presidencia de Nelson Merentes, la ley del Banco Central se modificó en años posteriores como el 2010, 2014 y 2016. Todas estas reformas lo que fueron orientadas a reducir a su mínima expresión la autonomía de la entidad. Esto para manipular las reservas, la política monetaria, todo a discreción del Poder Ejecutivo. Además, estableció que el directorio del ente podría clasificar información como secreta o confidencial, con lo que se respaldó la política de mantener ocultas cifras clave para la economía. El costo de esta pérdida de autonomía lo encuentra pagando la población, al sufrir crecimientos anuales de los precios muy por encima del 1000%. Con esto podemos decir que sin autonomía los bancos centrales se encuentran a la merced de las necesidades presupuestarias de las autoridades en turno, viéndose a menudo obligados a emitir dinero para solventar diversas obligaciones fiscales, lo que a largo plazo lo único que va a generar es problemas económicos que afectan especialmente a los más necesitados, que son la población. Siguiente. Es por eso que decimos que la autonomía es un medio eficaz para salvaguardar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Ahora doy pase a mi compañero. Bueno, ahora como conclusiones llegamos a dos, la cual sería que si bien los bancos centrales presentan algunas irregularidades como la falta de flexibilidad o influencia política, estas desventajas que hemos encontrado no son exclusivas de estas instituciones. Es por lo cual es que mediante adecuadas estrategias como la regulación o supervisión podemos mejorar este sistema. Y como segunda conclusión, que sería la autonomía del Banco Central de Reserva, es una característica deseable en cualquier de este tipo de instituciones, puesto que fortalece las capacidades de estas instituciones para cumplir con sus funciones fundamentales, que sería la estabilidad económica del país. Gracias.